Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un video más. En este caso vamos a hablar sobre el paciente agitado o violento que corresponde al módulo de urgencias psiquiátricas y vamos a hablar de los conceptos generales, las causas de la agitación y el tratamiento. Bien, vamos a comenzar. Algunas consideraciones iniciales para hablar de los cuadros de agitación. El episodio de agitación psicomotriz es prácticamente la única emergencia en psiquiatría. Es vital la orientación diagnóstica de la etiología del cuadro, es decir, identificar cuál es la causa de ese cuadro que está llegando a la urgencia y debe descartarse toda posible organicidad. Y acá vemos en estas dos imágenes lo orgánico versus lo psiquiátrico y es el versus que nosotros tenemos que tratar de siempre identificar. ¿Por qué? Porque hay cuadros orgánicos que cursan con manifestaciones conductuales. Muy importante porque va a depender mucho de la identificación de la causa, cuál va a ser el tratamiento que se va a estar dando a este paciente. Algunos conceptos generales. Paciente violento o agresivo, un paciente hostil, un paciente que tiene tendencia a la destrucción, que se puede manifestar tanto como un cuadro de autoagresividad, es decir, agresividad dirigida a sí mismo, como heteroagresividad, que es la agresividad dirigida hacia otros. Hay un síndrome que se llama síndrome de agitación psicomotriz, que es uno que se caracteriza por aumento inadecuado de la actividad motora, es decir, produce mayor movilidad, mayor movimiento en comparación con una persona normal, que puede llegar a ser de escasa intensidad, como se ve en el caso de la inquietud psicomotriz, o de gran intensidad cuando hay esos movimientos tempestuosos, frenéticos, que se dan en una agitación psicomotriz extrema. El término entonces es agitación psicomotriz cuando nosotros vamos a hablar de un paciente con mayor cantidad de movimiento, un paciente excitado, un paciente con movimientos frenéticos, tempestuosos. ¿Cuáles son las causas de la agitación? Podemos encontrar tres grandes causas. Primero, agitación de causa orgánica, la agitación psiquiátrica y una agitación mixta. Vamos a ir viendo un poco las características de cada una de ellas. Vamos a ver la agitación orgánica, que es a consecuencia de un cuadro orgánico, es una cuestión relacionada con el cuerpo del sujeto. ¿Qué es lo que nos va a llamar la atención? La alteración del nivel de conciencia, la desorientación temporoespacial, él no sabe dónde está ni qué día es, hay como una cierta confusión mental, el discurso del paciente es incoherente, cuesta entender lo que el paciente está queriendo decir, hay alteraciones de la marcha, hiperexcitabilidad muscular, el paciente se muestra inquieto, sudoroso, desorientado, suele demandar que sus pertenencias se le den y que se le deje ir, habla fuerte, pide ayuda, grita. Puede presentar también alucinaciones y en este caso las más comunes son las visuales, que son las que se relacionan más con cuadros orgánicos y también puede presentar delirios, delirios que pueden ser relacionados con las ocupaciones o también delirios de perjuicio. Y la fluctuación en este caso de los síntomas suele verse un empeoramiento nocturno, de noche está mal, de noche grita, de noche está incontenible y después a la mañana está como más tranquilo, está como más controlado. Tras el episodio de agitación suele haber amnesia completa y también hay que sospechar de organicidad cuando se trata de un cuadro de agitación cuyo comienzo fue agudo o subagudo en pacientes sin antecedentes psiquiátricos. Puede ser una infección, puede ser una deshidratación, puede ser un tumor, puede ser muchas cosas las que nos generen una agitación orgánica. Otra causa, la agitación psiquiátrica, en este caso, se presenta en una persona con una psicopatología propia de alguna entidad psiquiátrica ya definida o conocida, o en este caso la descubrimos ahí. La conciencia está clara y limpia, puede existir alucinaciones, y en este caso son más relacionadas con alucinaciones auditivas, como se ve, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, pueden haber ideas delirantes de paranoides, puede haber megalomanía, alteración de la afectividad, hostilidad, agresividad. El discurso suele ser en tono elevado del paciente, habla fuerte,
en ocasiones grita, está verborreico, disgregado y en caso extremo del episodio maníaco con fuga de ideas. Es decir, que el paciente va lanzando ideas y estas van saliendo una tras otra y a veces estas ya no tienen relación la una con la otra y hablamos de una falta de asociación. No suele existir desorientación temporoespacial y la fluctuación es escasa. Suele mantener antecedentes, estos pacientes suelen tener antecedentes psiquiátricos, incluidos ingresos previos. Y finalmente tenemos la agitación mixta, donde el paciente psiquiátrico presenta un componente de organicidad. En este caso está con una intoxicación por alcohol u otras drogas. Y esto es lo que hace que el paciente acuda a la urgencia. Acá tenemos entonces las tres principales causas de agitación: orgánica, psiquiátrica y mixta. Orgánica relacionada a un cuadro orgánico, una intoxicación, una infección, una enfermedad metabólica, algo orgánico. Lo psiquiátrico relacionado con una patología ya, patología psiquiátrica propia, y la mixta donde combina ambas situaciones. Nunca, pero nunca debe dejar de examinarse orgánicamente a un paciente con síntomas psiquiátricos agudos, porque puede ser expresión de un cuadro orgánico. Volvemos a la diapositiva 1. Siempre tenemos que tratar de buscar la organicidad del trastorno. Aunque primero sea necesario siempre contener y calmar al paciente, no debe olvidarse la exploración clínica del mismo. Obviar esta práctica es una causa común de error en las urgencias psiquiátricas y se tienen que evaluar no solo los signos vitales, síntomas neurológicos, sino que también el estado de conciencia y posibles traumatismos. El tratamiento, que en este caso va a ir dirigido a contener esta crisis de agitación. Tenemos tres tipos principales de intervenciones, que son las que menciona el material de Black, que son la intervención verbal, la farmacológica y la mecánica. Vamos a ir conversando cada una de ellas. También el abordaje y medidas de seguridad. Siempre importante salvaguardar la propia integridad y la de los miembros del equipo, o sea, salvaguardar la integridad del paciente y las de las personas que conforman el equipo de salud y los familiares que están ahí también. Mantener siempre una distancia de seguridad, mantener una vía de salida abierta. Una vía de salida abierta, ¿cómo entendemos esto? No tiene que ser de difícil salida el lugar donde vamos a hacer la evaluación. Podemos incluso quedarnos parados si es que eso es necesario. Todo como para poder mantener la seguridad y una fácil salida del lugar. Solicitar ayuda a celadores, miembros de seguridad, policía según la intensidad del cuadro. También la sala tiene que ser amplia, libre de objetos contundentes, con dos salidas, sin cerrojo interior. O sea, todo como para favorecer la huida en caso de que haya una necesidad. Y en caso de que durante la intervención el paciente muestre un arma, debe interrumpirse la entrevista, no discutir con el paciente y avisar al personal de seguridad o la policía. Todo un riesgo, esto es importante tenerlo en cuenta. No entrar a discutir con el paciente en este caso para evitar que él como que tenga un exabrupto o una reacción en este caso. Ahora iniciamos ya con las medidas de contención, iniciamos con la verbal, que es la utilización de la palabra con fines terapéuticos. Es muy útil para recoger información, notar información o datos sobre el cuadro, observar el discurso, la presencia de alucinaciones o delirios, cómo está el nivel de conciencia, cómo comprende, se atiende y entiende el paciente y la existencia de signos de intoxicación, entre otros. Antes de iniciar la entrevista, se debe intentar recabar la mayor cantidad de información posible, ya sea de familiares, amigos o la persona que haya hecho el traslado del paciente. Policía, personal de emergencia. Una vez con el paciente, nos debemos dirigir de forma educada, hablar en un tono bajo, hablar con firmeza y seguridad, mostrar nuestro interés genuino por su problema, escucharle, ofrecer ayuda y comprensión. Y en general, la contención verbal suele ser insuficiente para controlar un cuadro de agitación. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Cuando el paciente está muy agitado, las palabras a veces no funcionan. Hay técnicas que se utilizan en algunos casos que se llama, por ejemplo, la técnica de desescalada verbal, que es muy importante también conocerla y usarla, ¿verdad?
Contención mecánica, en este caso es un procedimiento que restringe la movilidad del paciente y que va encaminado a disminuir esos riesgos de auto o heteroagresión, impedir la manipulación de otras medidas terapéuticas como las vías sonda, o sea, evitar que él se quite o se arranque la sonda o la vía, evitar la fuga del paciente, ingresar involuntariamente. Esas son un poco las razones por las cuales se puede utilizar la contención mecánica. El personal de enfermería puede indicar una sujeción en caso de urgencia y tiene que avisar al médico inmediatamente después para que él ratifique esto por escrito. La sujeción mecánica debe realizarse con todo el personal sanitario disponible en una cantidad mínima de 5 personas, que vamos a verlo cuando hablemos del el módulo de medidas de contención. Y se lleva a cabo con unas correas o unos cinturones de sujeción en una habitación que queda aislada eh, de todo, aislado de los familiares. Tiene que ser generalmente la habitación más cercana a la enfermería. Se pueden hacer diferentes tipos de sujeción. Hay sujeciones en 2 puntos, como ser, por ejemplo, brazo y pierna, y hay sujeciones en 5 puntos, que son, por ejemplo, las 4 extremidades y la cintura, según el cuadro, según la necesidad. Y se mantiene al paciente en una habitación bien ventilada, vigilancia, control constante de signos vitales. Se debe asegurar una correcta hidratación, y si se va a continuar con la contención, se tiene que administrar heparina por el tema de la movilidad para evitar cuadros de trombosis. Contención farmacológica es la utilización de medicamentos para poder controlar esta crisis de agitación, que se utiliza tanto en cuadros psiquiátricos como orgánicos. En el momento actual, los antipsicóticos atípicos, esto menciona un poco la literatura, que son los antipsicóticos atípicos, la risperidona, olanzapina, aripiprazol, en combinación con las benzodiazepinas o no, que son los que se considera como primera línea de el tratamiento de la agitación aguda. El tratamiento oral debe considerarse y ofrecerse siempre en primer lugar para construir esa alianza terapéutica con el paciente. Ahora vamos a ver cómo proceder en la agitación orgánica. En estos casos, lo que más se recomienda son los neurolépticos por vía oral o intramuscular. Dentro de estos se recomiendan los de alta potencia como el haloperidol por ser más seguros y eficaces. En el caso de los neurolépticos de baja potencia como la levomepromacina y clorpromacina, se tiene que tener cuidado, ya que puede producir mayor sedación, puede producir hipotensión, mayor riesgo de aspiración, delirium, alteraciones cardíacas, entre otros. Entre los neurolépticos atípicos, la olanzapina, que induce menos reacciones rapiramidal, es más útil en la enfermedad del Parkinson que el haloperidol o la risperidona, y tiene un perfil sedante. La risperidona también es eficaz en la agitación orgánica, sobre todo en el delirium leve a moderado y en los cuadros psicóticos superpuestos a demencias. La quetiapina, que tiene un perfil más sedante, no induce tampoco síntomas extrapiramidales y puede ser de elección en demencia asociada a enfermedad de Parkinson, a demencia en la enfermedad de cuerpo de Lewis. También tiene que utilizarse con precaución por el riesgo de hipotensión. Y las benzodiazepinas se deben evitar en la mayoría de las agitaciones de origen orgánico. Únicamente son de elección en el delirium tremens, en el síndrome de abstinencia de benzodiazepina, en el síndrome de abstinencia de opiáceos, en cuadros de origen comicial y en algunos tipos de intoxicación por estimulantes como ser cocaína, anfetamina. En la agitación psiquiátrica, primeramente hay que notar que hay un mayor margen de seguridad, ya que estos pacientes en principio no presentan una enfermedad médica que complique el tratamiento. Hay dos formas prácticamente de ir procediendo en relación con esto. Primero, si la agitación es leve a moderada y si el paciente acepta o no medicación vía oral, y si la etiología no es psicótica y no se sospecha consumo de alcohol, puede resolverse esto con la administración de benzodiazepinas como el lorazepam. En caso de que la agitación sea más importante y sea de origen psicótico o maníaco, ahí sí se indica neurolépticos a dosis elevada. Puede ser, por ejemplo, aloperidol 2 ampollas como dosis de inicio, acompañadas de benzodiazepina. También, dependiendo de la intensidad, se puede agregar levomepromacina o clorpromacina, dependiendo.
Y hay que tener en cuenta que el efecto máximo de la levomepromacina y la clorpromacina se alcanza entre 4 a 5 horas, por lo que no se debe repetir su administración. Sí puede repetirse la dosis del haloperidol a los 45 minutos si es que no se consiguió la sedación, ya que en este caso el haloperidol alcanza su efecto máximo entre los 30 a 40 minutos aproximadamente. También puede optarse por antipsicóticos atípicos y administrar, por ejemplo, lanzapina, risperidona o quetiapina para poder lograr una tranquilización rápida. Se considera que los antipsicóticos atípicos serían tan efectivos como el haloperidol en el tratamiento de la agitación psicótica aguda y mejor tolerados porque producen menores reacciones extrapiramidales y efectos indeseados. Esto es en general, los medicamentos psiquiátricos son indicados por el médico psiquiatra, no deben de ser administrados por el enfermero o por propia voluntad o porque él considera tiene que haber una indicación. Y bien, y con esto cerramos lo que corresponde al desarrollo de esta clase. Si les gustó, les recomiendo que se suscriban a mis clases online, donde seguiremos compartiendo el conocimiento.